Los conocimientos previos que necesitamos para la transformación lineal son los siguientes. Definición de función. Una función f es una relación que asigna a cada elemento de A un único elemento de B. Necesitamos también la base canónica y el elemento neutro del espacio vectorial. Aquí tenemos unos usuales. El espacio vectorial R2, R3, R4, donde la base canónica R2 está constituida por dos elementos, que son los vectores 1, 0 y 0, 1, y el elemento neutro el vector 0, 0. Como podemos observar, aquí tengo un número 2, el 3 y el 4. Aquí tengo dos elementos de la base canónica, tres elementos de la base canónica y cuatro elementos de la base canónica. Eso quiere decir que este número me va a indicar cuántos elementos tiene la base o por cuántos vectores está constituido la base canónica. Y el neutro, pues, vector 0, 0, el vector 0, 0, 0 y el vector 0, 0, 0, 0. En el espacio vectorial de las matrices, aquí tengo las matrices de orden 2 por 2. ¿Qué voy a hacer para saber cuántos elementos debe tener la base canónica? Voy a multiplicar estos números. El resultado me da 4. Eso quiere decir que la base canónica debe tener 4 elementos, que en este caso está constituido por estas 4 matrices. Y el elemento neutro es la matriz nula. Para el espacio vectorial de los polinomios, lo que voy a hacer es agarrar este número y le voy a sumar 1. Y ese va a ser la cantidad de elementos que va a tener la base canónica. En este caso debe tener 3 elementos, que son los siguientes: el 1, x y x cuadrado. Y el neutro, pues, es el polinomio neutro 0 más 0x más 0x cuadrado. Para el espacio vectorial de los polinomios de grado n, ¿cuántos elementos va a tener la base canónica? N más 1 elementos. ¿Cómo lo indicamos acá? De aquí hasta aquí tengo n elementos, y al agregarle 1 tengo n más 1 elementos. Y el neutro, que es el polinomio 0, que lo podemos escribir de esta manera. Para definir transformación lineal, primero voy a definir dos espacios vectoriales, el espacio vectorial B y el espacio vectorial W. Lo voy a definir sobre el mismo cuerpo escalar K. Para nuestro caso, este cuerpo siempre va a ser los reales. Entonces, la función t, que va de B a W, es una transformación lineal u homomorfismo si solo si se cumple esta propiedad y se cumple esta propiedad. Recordemos que generalmente a los elementos del espacio vectorial los llamamos vectores, pero estos vectores pueden ser vectores en R2, en R3, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser funciones. Entonces, estos elementos dependen de que sea B y de que sea W. El kernel o el núcleo de una transformación lineal. El kernel de una transformación lineal es el conjunto de vectores de B, del espacio de partida, de tal manera que su imagen va a ser el elemento neutro de W o del codominio. Aquí lo ejemplificamos. Entonces yo tomo todos los elementos de B de tal manera que su imagen va a ser un solo elemento de W, que en este caso sería el neutro. Como puede ver, esto va a ser un subconjunto de B. Existe una propiedad donde me indica que el ker va a ser un subespacio de B. Pueden observar que el ker está asociado al conjunto de partida. Eso quiere decir que los elementos del ker deben ser elementos del espacio de partida. La imagen de una transformación lineal es el conjunto imagen del dominio, o sea, es la totalidad de las imágenes de los vectores del primer espacio. Eso quiere decir que hay un y que pertenece a W, tal que existe un x que pertenece a B y ese x está asociado a y bajo la transformación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la imagen de x va a ser el y. Como podemos observar, la imagen está asociada al conjunto de llegada. Si recordamos funciones, yo tengo dos conjuntos en el conjunto de llegada. Es el codominio, que es la totalidad
del conjunto, y el rango, que es solamente aquellos elementos del codominio que están asociados con algún elemento del conjunto de partida. Entonces, en este caso, la imagen de t es el mismo rango de la función. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a determinar si t es una transformación lineal. Si lo es, vamos a hallar el núcleo y la imagen de t. Vamos a definir nuestra transformación lineal, que va de R3 a R2. Y el cuerpo está definido en R. Definida mediante esta transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a agarrar un elemento de R3 y lo voy a convertir en un elemento de R2 mediante la siguiente operación. Voy a agarrar la primera componente y le resto la última, y esa va a ser mi primera componente del vector de R2. Agarro la segunda componente y la tercera y la resto, y esa va a ser mi segunda componente del vector de R2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar dos elementos del espacio de partida. En este caso, dos elementos de R3, o sea, va a ser vectores de tres componentes. Voy a tomar un vector XYZ y un vector VT. Y voy a verificar las dos propiedades. La primera propiedad es esta de aquí. ¿Qué voy a hacer para verificarla? Voy a calcular primero este lado de la igualdad. Aparte calculo este lado de la igualdad y después verifico si los dos resultados son iguales. Tomo el primer lado de la igualdad. Lo primero que voy a hacer es sustituir el valor de S y de W. S es el vector XYZ y W es el vector VT. Por suma de ternas ordenadas tengo X más U, Y más B y Z más T. Al aplicar la definición de transformación, que me indica que agarré la primera componente, que es X más U, y le reste la última, Z más T. La segunda componente sería Y más U menos Z más T. Aplicando propiedad distributiva con el signo y acomodando esta expresión, me va a quedar Z menos X más U menos T y Z menos Y más B menos T. Ahora agarro el segundo lado de la igualdad. Sustituyo el valor de S y sustituyo el valor de W. Aplico T, sería X menos Y, perdón, X menos Z y Y menos Z. Y aplico T aquí, que sería U menos T y B menos T. Sumo los pares ordenados, componente a componente, sería X menos Z más U menos T y Y menos Z más B menos T. Como observamos, son iguales. Eso quiere decir que la propiedad se cumple. Ahora vamos a verificar la segunda propiedad. Hago lo mismo, tomo este lado de la igualdad. Sustituyo S. Aquí aplico la propiedad de un escalar por un vector, que me indica que agarre ese escalar y lo multiplique por cada una de las componentes. Alfa por X, alfa por Y, alfa por Z. Luego aplico la definición de T, que sería alfa por X menos alfa por Z. Y la segunda componente sería alfa por Y menos alfa por Z. Aplico la otro lado de la igualdad. Sustituyo S, aplico T y multiplico alfa por cada una de las componentes, que sería alfa por X menos Z y alfa por Y menos Z. Propiedad distributiva sería alfa X menos alfa por Z, alfa por Y menos alfa por Z. Como observamos, son iguales. Eso quiere decir que se cumplen las dos propiedades, por lo tanto T es una transformación lineal. Vamos a pasar a hallar el núcleo y la imagen. Por definición tenemos que para hallar el núcleo yo voy a agarrar un vector, el conjunto de partida, y hallarle la imagen, pero su imagen debe ser el vector nulo. Eso quiere decir que la imagen de S debe ser 0, 0, que es el vector nulo de R2. Sustituyo el valor de S, que es el vector X, Y, Z, aplico T, que sería X menos Z, Y menos Z. Ahora, si estos dos vectores son iguales, eso quiere decir que componente a componente son iguales. X menos Z igual a 0 y Y menos Z igual a 0.
Al acomodar esta expresión me queda que x es igual a z y esta que y es igual a z. Como observamos aquí, todas las componentes son iguales. Y recuerden que el núcleo está asociado al espacio de partida. Eso quiere decir que el núcleo deben ser vectores de R3. Eso quiere decir que el ket son todos aquellos vectores de R3 de tal manera que sus componentes son iguales. Pudimos haber escrito x, 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 y, y, y o z, z, z. Ahora vamos a hallar la imagen. Para hallar la imagen lo que voy a hacer es agarrar TDS e igualarlo a un vector en el espacio de llegada, que en este caso es un vector en R2, dado que la imagen está asociada a R2. Sustituyo S, aplico T y digo, bueno, si estos dos vectores son iguales, sus componentes son iguales. Eso quiere decir x menos z es igual a A y y menos z es igual a A. Aquí observamos con el sistema de que yo puedo generar todo el espacio de llegada, o sea, puedo generar a todo R2. Por lo tanto, la imagen es todo R2. Todo W que pertenece a R2 tal que W es igual a B, o sea, todo el espacio de llegada.